Imagina por un instante que estás entre una multitud en la orilla del mar de Galilea. El polvo del camino se levanta suavemente y la brisa agita las aguas mientras una voz serena pero firme corta el aire. No se oyen discursos elaborados ni palabras rebuscadas. Lo que escuchas son relatos sencillos: un hombre que siembra su campo, una mujer que revuelve su casa buscando una moneda, un padre que observa a lo lejos, esperando a su hijo. Pero en esas imágenes comunes hay una profundidad que desarma y transforma. Aquellas historias no eran entretenimiento. Eran revelaciones ocultas en lo cotidiano. Jesús no hablaba como los líderes religiosos de su época. No cargaba a la gente con pesadas explicaciones. Él hablaba al alma. Tomaba elementos de la vida diaria y los convertía en espejos del cielo. Así eran sus parábolas, semillas lanzadas con propósito eterno. Lo que parecía una historia sencilla, en realidad era una puerta abierta al misterio divino. Y esas puertas aún se abren para quienes estén dispuestos a entrar. No eran cuentos para pasar el tiempo. Eran verdades disfrazadas de narraciones. Cada una contenía una chispa del reino. Y cuando caían en el corazón correcto, encendían fuegos que cambiaban destinos. Estas enseñanzas, muchas veces ignoradas o subestimadas, son las herramientas más poderosas que el Maestro usó para confrontar, revelar y salvar. Cada parábola tenía un eco de eternidad. Era como si el cielo hablara en clave, dejando pistas para los atentos, advertencias para los distraídos y consuelo para los heridos. Jesús sabía lo que hacía. Sembraba sabiendo que no todas las semillas germinarían. Pero también sabía que, en tierra fértil, la cosecha sería abundante. Y es ahí donde comienza la parábola del sembrador. El Hijo del Hombre, desde una pequeña barca, se dirige a los que lo rodean en la orilla. La parábola del sembrador: sus ojos se posan sobre un agricultor que lanza semillas al viento con manos firmes. Salió el sembrador a sembrar, comienza. Algunas semillas aterrizan en la senda endurecida. El suelo está tan compactado que no hay posibilidad de penetración. Quedan expuestas, vulnerables. Y las aves no tardan en devorarlas. Otras caen entre piedras. El terreno es superficial, apenas una fina capa de tierra sobre la dureza. Brotan rápido, sí, pero el sol implacable revela su falta de raíz, y se marchitan. Hay también semillas que caen entre espinos. Crecen, pero comparten el terreno con zarzas hambrientas que, con el tiempo, las sofocan. Y finalmente, están las que caen en suelo preparado. Tierra trabajada, limpia, profunda. Allí las semillas echan raíces, crecen vigorosas y dan fruto. Algunas multiplican 30 veces, otras 60, y las más fértiles, 100 veces. Las parábolas de Jesús son más que relatos antiguos. Son llamados urgentes. Porque no basta con escucharlas. Deben ser entendidas con el corazón, vividas con intención, y encarnadas en nuestras decisiones diarias. Son códigos celestiales insertados en el lenguaje humano, y solo quienes tengan oído espiritual lograrán descifrarlos. El sembrador sigue sembrando. El campo sigue abierto. Y el enemigo aún siembra en secreto. El trigo y la cizaña siguen creciendo. Pero llegará el momento de la siega. Y cuando llegue, cada cual irá al lugar que le corresponda. La parábola del grano de mostaza: con una pequeña semilla entre sus dedos, Jesús compartió una enseñanza reveladora sobre el reino de los cielos. Comparó ese reino con la más diminuta de las semillas conocidas por su audiencia, la semilla de mostaza. Tan pequeña que casi se perdía en la mano, pasaba inadvertida a simple vista, insignificante para quien no conociera su potencial. Pero al ser sembrada en tierra fértil y recibir el cuidado necesario, algo asombroso ocurría. Se transformaba en una planta imponente, incluso capaz de servir de refugio a las aves que venían a anidar entre sus ramas.
El contraste entre su inicio casi invisible y su grandeza final era impactante. Una oración sencilla, una decisión tomada en silencio, un acto de fe aparentemente pequeño, puede convertirse en algo importante para otra persona. Parábola de la fiesta de bodas, Jesús describió el reino de los cielos como un rey que organizó una gran celebración por el matrimonio de su hijo. Fue un evento planeado con esmero, con todos los detalles preparados para un día de alegría. Al llegar el momento, el rey envió mensajeros a llamar a los invitados, pues todo estaba listo. Cavó hasta encontrar roca sólida y allí colocó los cimientos. El segundo, sin preocuparse por lo que no se ve, comenzó a construir directamente sobre la arena. Desde fuera, ambas casas lucían similares, pero su destino era muy distinto. Cuando llegaron las tormentas, con lluvias intensas y ríos crecidos, la diferencia quedó al descubierto. La casa sobre roca permaneció firme. La que estaba sobre arena, sin un fundamento sólido, colapsó por completo. Jesús explicó que el que escucha sus enseñanzas y las aplica es como el constructor prudente. Pero quien las oye y no actúa, es como el hombre insensato que construyó sobre la arena. La parábola del acreedor incompasivo, Jesús relató una escena sencilla pero profunda: dos hombres debían dinero a un mismo prestamista. Uno tenía una deuda considerable, de 500 denarios. El otro, una más pequeña, de 50. Cuando llegó el momento de saldar lo adeudado, ninguno tenía cómo pagar. Sorprendentemente, el prestamista no exigió garantías ni plazos. En vez de eso, decidió condonar ambas deudas sin pedir nada a cambio. Jesús planteó entonces una pregunta clave: ¿quién de los dos sentirá más gratitud? La respuesta parecía evidente: aquel que fue perdonado de la deuda más grande. Esta historia pone en evidencia cómo el perdón recibido puede encender en el corazón un amor genuino y profundo. La parábola del rico insensato, Jesús compartió también el relato de un hombre acomodado, cuyas tierras habían producido una cosecha más abundante de lo habitual. Era una ganancia notable, algo que muchos hubieran considerado un golpe de suerte o una gran bendición. Pero al ver tanta abundancia, el hombre no pensó en agradecer ni en compartir. Su primer pensamiento fue para sí mismo: ¿qué haré? No tengo espacio suficiente para guardar todo lo que recolecté. No elevó una oración de gratitud. No consultó a nadie ni pensó en ayudar a otros. Luego de pensar un poco, dijo: ya sé. Haré esto: derribaré mis graneros y construiré unos más grandes. Allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y una vez que todo estuviera asegurado, planeaba descansar sin preocupaciones. Y le diré a mi alma: alma mía, tienes reservas para muchos años, descansa, come, bebe y alégrate. Pero lo que no esperaba era la interrupción repentina de sus planes. Dios le dijo: necio, esta misma noche será pedida tu alma. ¿Y todo lo que preparaste, para quién será? En un instante, sus proyectos se deshicieron. Los nuevos graneros no llegarían a construirse, y lo acumulado no serviría ya para él. Jesús remató diciendo: así sucede con aquel que acumula para sí y no es rico ante Dios. Este relato confronta la ilusión de seguridad en lo material y nos recuerda que la verdadera seguridad se encuentra en nuestra relación con Dios. La parábola de los siervos vigilantes. En medio del silencio nocturno, Jesús habló acerca de la necesidad de mantenerse siempre preparados para su retorno. Relató el caso de unos siervos cuyo amo había salido a una celebración nupcial, dejándolos encargados del cuidado de su hogar, con una clara instrucción: tened ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Aquellos siervos debían parecerse a personas que esperan a que su señor vuelva de una boda, para que al llegar y tocar, le abran sin demora. No sabían el momento exacto en que regresaría. Podía ser en la primera parte de la noche,
en la medianoche o cuando aún faltaran horas para el amanecer. Pero sin importar la hora, debían estar atentos, despiertos, listos para actuar sin tardanza. Jesús habló de la recompensa reservada a estos siervos fieles. Dichosos los siervos que su Señor, al volver, encuentre vigilando. En verdad os digo que él mismo se ceñirá, los hará sentar a la mesa, y se acercará a servirles. Aquello era un giro inesperado, el Señor pasando a servir a los que le habían sido leales. Era un acto de honra hacia quienes demostraron constancia. Jesús concluyó con una verdad profunda: del mismo modo, hay gozo entre los ángeles cuando una sola persona regresa al camino. Esta historia refuerza la imagen de un Dios que no se limita a esperar, sino que se involucra activamente en la búsqueda. La parábola del Hijo Pródigo, entre las historias más conmovedoras contadas por Jesús, destaca aquella que refleja la inmensidad del amor divino. Un hombre tenía 2 hijos. Un día, el menor se acercó a su padre con una petición dolorosa: deseaba recibir por adelantado su parte de la herencia. Era como si dijera: prefiero lo que me toca ahora, sin ti. A pesar del dolor que eso implicaba, el padre accedió, repartiendo sus bienes entre los 2. Poco tiempo después, el hijo menor reunió lo suyo y partió hacia tierras lejanas, donde malgastó todo en una vida desordenada. Cuando se vio sin nada, una gran escasez azotó la región, y pronto se encontró en extrema necesidad. Para sobrevivir, aceptó trabajar cuidando cerdos, una labor humillante para alguien de su origen. Su situación era tan precaria que deseaba llenar el estómago con la comida de los animales, pero ni eso le ofrecían. En ese punto de miseria, recapacitó. Pensó en su hogar, donde incluso los sirvientes vivían mejor que él. Reflexionó: ¿cuántos empleados en la casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí muero de hambre? Decidido, planeó volver y confesar su error, pidiendo ser tratado como un trabajador más. Así, se levantó y emprendió el regreso. Aún estando lejos, su padre lo divisó y, movido por la compasión, corrió hacia él, lo abrazó y lo llenó de besos. El hijo empezó a decir lo que había ensayado: «Padre, he fallado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado tu hijo». Pero el padre no lo dejó continuar. Ordenó a sus siervos que le trajeran ropa digna, un anillo, calzado nuevo y que prepararan una gran celebración, porque este hijo mío estaba como muerto, y ha vuelto a la vida, estaba perdido, y ha sido encontrado. Más tarde, cuando el hijo mayor regresó y oyó la fiesta, se negó a entrar. Lleno de enojo, dijo: «Te he servido durante años, jamás te desobedecí, y nunca me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos». Abraham respondió: «Hijo, recuerda que tú recibiste cosas buenas en tu vida, y Lázaro sufrió. Ahora él es consolado, y tú estás en dolor. Y además, entre nosotros y ustedes hay una gran separación que nadie puede cruzar». El rico, aún con esperanza, pidió que Lázaro fuera enviado a advertir a sus hermanos para que no llegaran al mismo destino. Pero recibió esta respuesta: «Tienen a Moisés y los profetas. Que los escuchen a ellos». Insistió: «No, padre Abraham. Pero si alguien vuelve de entre los muertos, se arrepentirán». Y le dijo: «Si no hacen caso a lo que ya les fue dicho, tampoco creerán aunque alguien resucite de entre los muertos». Esta historia nos recuerda que no es el estatus en esta vida lo que determina nuestro destino eterno, sino nuestra respuesta a Dios, y nuestra compasión hacia otros. La parábola del siervo inútil. Para enseñar la actitud correcta en el servicio a Dios, Jesús presentó una comparación clara. Preguntó: «¿Quién de vosotros, si tiene un siervo que viene del campo después de arar o cuidar ganado, le dirá enseguida: siéntate a comer? Al contrario, se espera que primero prepare la cena, se ciña, y atienda a su señor hasta que haya comido y bebido. Luego, él podrá tomar su alimento. ¿Y acaso se le agradece por cumplir lo que se le mandó? Probablemente no.
Así también deben actuar quienes sirven al Señor. Cuando hayan hecho lo que se les ha encomendado, digan, somos siervos que solo han cumplido con su deber. Esta lección apunta a la humildad, recordándonos que servir a Dios no es razón para jactarse ni esperar reconocimientos, por hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. La parábola del juez inicuo y la viuda persistente, con el propósito de enseñar que hay que perseverar en la oración y no rendirse, Jesús relató el caso de un juez que no tenía temor de Dios ni respeto por nadie. Era un hombre sin escrúpulos ni sensibilidad. En esa misma ciudad vivía una viuda que venía constantemente a él con una súplica, hazme justicia frente a quien me perjudica. Ella representaba lo más frágil de la sociedad, sin defensa ni apoyo. Durante mucho tiempo, el juez se negó a prestarle atención, pero ella insistía, acudiendo día tras día con la misma petición. Finalmente, el juez reflexionó consigo mismo, aunque no temo a Dios ni me importa lo que piensen los demás, haré justicia a esta mujer, porque me resulta insoportable su insistencia. No vaya a ser que siga viniendo y me cause problemas. Compartid con nosotras un poco de vuestro aceite, que nuestras lámparas están por apagarse. Pero las precavidas respondieron, no tenemos suficiente para todas. Será mejor que vayáis a comprar más antes de que sea tarde. Mientras ellas iban en busca de lo necesario, llegó el prometido. Las que estaban listas entraron con él a la celebración, y la puerta fue cerrada. Más tarde regresaron las demás, llamando desde afuera, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, no sé quiénes sois. Parábola de la levadura. Para continuar revelando el carácter del reino de Dios, Jesús recurrió a una escena familiar del hogar. Dijo que el reino se parecía a la levadura que una mujer mezcló con una gran cantidad de harina. Sus oyentes sabían de qué hablaba, conocían bien el proceso de hacer pan. Bastaba una pequeña porción de levadura para iniciar una transformación silenciosa. Aunque no se veía actuar, su efecto era innegable. Poco a poco, ese ingrediente invisible penetraba toda la masa, alterando su estructura desde dentro. Con esta imagen, Jesús enseñaba que la obra del reino no siempre es ruidosa o evidente, pero su poder cambia la vida completa de quien lo recibe. Una vez dentro, su influencia se extiende sin detenerse, tocando todas las áreas del ser. El relato del tesoro escondido. En otra ocasión, Jesús habló de un trabajador que realizaba sus labores en un campo que no era suyo. Mientras cavaba, su herramienta chocó con algo extraño. Curioso, siguió escarbando hasta que descubrió un tesoro oculto, de valor incalculable. Su corazón se aceleró ante semejante hallazgo. Sin embargo, sabía que no podía apropiarse de aquello sin antes comprar el terreno. Así que cubrió de nuevo el escondite, y con alegría desbordante, regresó a casa dispuesto a vender todo lo que poseía. Liquidó sus bienes sin vacilar, hasta reunir lo necesario para adquirir ese campo, y con él, el tesoro. La lección aquí es clara: cuando alguien comprende el valor real del reino de Dios, está dispuesto a dejarlo todo con gozo, no con pesar, sabiendo que lo que gana es infinitamente superior a lo que deja. La perla excepcional. En otra parábola, Jesús habló de un comerciante especializado en joyas, particularmente en perlas. Era un hombre con experiencia, capaz de distinguir entre lo común y lo extraordinario. Había dedicado su vida a buscar las más finas piezas, recorriendo distintos lugares y examinando innumerables ejemplares. Apartaos de mí, malditos, al fuego destinado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis alimento, tuve sed, y no me disteis de beber. La imagen del Hijo del Hombre, así como el resplandor de un relámpago que surge en el oriente y se extiende hasta el occidente, así será la manifestación del Hijo del Hombre. Jesús recurrió a un fenómeno natural conocido por todos para ilustrar cómo será su regreso. Un relámpago es veloz, deslumbrante y visible desde cualquier parte del cielo. Su aparición no puede ser ignorada, y su luz corta la oscuridad con fuerza repentina.
Esta breve pero poderosa comparación nos revela que su retorno no será oculto ni discreto. Será un acontecimiento tan evidente, majestuoso y universal como un relámpago que atraviesa de lado a lado el firmamento. La parábola del buen pastor, en verdad os digo, quien no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que sube por otro lugar, es un ladrón y un intruso. Con esta imagen conocida para su audiencia, Jesús marcó la diferencia entre el guía auténtico y los que solo buscan aprovecharse del rebaño. El que entra por la puerta es el pastor legítimo. A ese le abre el portero, y las ovejas reconocen su voz, él las llama por su nombre y las conduce fuera. Cuando las ha reunido, camina al frente, y ellas lo siguen porque saben que pueden confiar en su voz. Jesús se identificó con esa figura: yo soy la puerta de las ovejas. Quien entra por mí será salvo, podrá ir y venir, y hallará alimento. El que viene con malas intenciones solo busca robar, hacer daño y destruir. Pero Él ha venido para dar vida, y vida en plenitud. Yo soy el buen pastor, dijo, el que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Yo las conozco, y ellas me conocen, así como el Padre me conoce a mí y yo al Padre. Y por ellas entrego mi vida. Esta enseñanza revela el vínculo profundo entre el pastor y cada uno de los suyos. El poder transformador de las parábolas. Hemos recorrido juntos un sendero sembrado de sabiduría celestial, donde cada parábola ha brotado como una flor que, al abrirse, revela secretos eternos capaces de renovar el alma. Desde aquel sembrador que lanza la semilla sin escatimar, hasta el pastor fiel que da la vida por su rebaño, se nos ha revelado un mosaico de enseñanzas que no solo nos muestran quién es Dios. Pero, ¿de qué manera integramos estas verdades en nuestra vida diaria? ¿Cómo logramos que las parábolas no sean solo relatos conocidos, sino principios que transforman nuestra manera de vivir? Primero, dejando que estas enseñanzas examinen nuestro interior. Como una lámpara que revela los rincones ocultos de una habitación, estas historias sagradas exponen las áreas de nuestra alma que aún necesitan ser renovadas por Dios. A veces, hay dureza que impide que su palabra se arraigue, o preocupaciones y deseos materiales que ahogan el crecimiento espiritual. A veces, hay heridas sin sanar y falta de perdón que afectan nuestras relaciones y bloquean la experiencia plena de la gracia. En segundo lugar, es necesario que estas verdades reordenen nuestras prioridades. Cuando comprendemos el valor real del reino de los cielos, empezamos a vivir de acuerdo con lo eterno. Esto no siempre implica grandes cambios exteriores, pero sí una transformación interior en lo que valoramos, buscamos y cómo decidimos invertir nuestro tiempo, fuerzas y recursos. Tercero, estamos llamados a encarnar estas enseñanzas en nuestra manera de tratar a los demás. El amor que Cristo mostró no es pasivo ni superficial, es un amor que actúa, que se acerca al necesitado y no se queda indiferente. En medio de un mundo herido, debemos ser como el buen samaritano, atentos y dispuestos a cuidar a quienes nos rodean. Como siervos vigilantes, debemos estar presentes para aquellos que nos han sido confiados. En cuarto lugar, estas parábolas deben dar forma a nuestra visión del sufrimiento. Nos enseñan que incluso las pruebas más difíciles pueden ser instrumentos para el bien, si las ponemos en manos de Dios. Así como el grano cae en la tierra y muere para dar fruto, nuestras pérdidas pueden transformarse en bendiciones cuando las rendimos a Él. Y, por último, estamos invitados a vivir con una esperanza viva, con la mirada puesta en la promesa de su regreso. Las enseñanzas en forma de parábolas nos revelan que la historia de la humanidad avanza hacia un desenlace glorioso, el regreso de Cristo y la manifestación completa de su reino. Esta esperanza no es una forma de evasión, sino una fuerza transformadora que nos impulsa a vivir con sentido, con integridad y con valor en el presente. Querido espectador, al llegar al final de este recorrido por las parábolas de Jesús, la invitación no es solo a contemplar sus palabras, sino a hacerlas parte integral de tu vida. Que no sean solo principios admirables, sino cimientos firmes, como aquella casa edificada sobre roca que permanece firme frente a cualquier tempestad.